Quiero contar historias. Mi nuevo canal de YouTube. Hola a todos, después de los excesos de las Navidades. Yo apenas he cometido porque las Navidades prácticamente no las he celebrado, me dan tristeza. Bueno, este ya sabéis es mi último libro. Si no lo habéis leído aún, igual va muy bien para la cuesta de enero, para entretenernos un poquito. Y este es el libro anterior de estas memorias, que es posible que tengan un tercero, pero aún no estoy muy seguro. Bueno, lo que voy a contar hoy está más relacionado con este libro que con este, porque seguimos un poco con el famoso, entre cuatro, el viaje a la India en Land Rover, ¿no? Recordemos que estábamos en Cachemira, en casa de los Gusani, en la casa flotante, escuchando el kawal, esa música maravillosa. De Manuel no sabíamos absolutamente nada, estamos totalmente desconectados, puesto que el día que habíamos quedado para encontrarnos había sucedido el golpe de Estado, habían derrocado al rey y estaban las fronteras cerradas, por tanto no pudimos comunicarnos con él y tampoco sabíamos nada. En aquella época no había móviles, teléfono a donde íbamos a llamar. Y en las postes restantes de las listas de correos de Srinagar y así, pues nada, vamos, la más remota trazo de nuestro Manuel, ¿no? Bueno, entonces seguimos muchos días en Cachemira, porque después del viaje larguísimo, lleno de incidencias, estábamos en un paraíso. Ya recuerdo aquellos lagos tan tranquilos, y con aquellos atardeceres y amaneceres. El agua estaba como gris o muy azul. Después había unos jardines maravillosos de influencia persa, evidentemente, mogoles, Nishat y Shalimar, que bajaban escalonados hacia el lago, con surtidores y todo tipo de rosas, y los plátanos enormes, que ya les llaman chinar, bueno, los árboles realmente alucinantes. Y era un lugar muy, muy bonito, lleno de todo tipo de aves. Y con los amigos, pues, empezamos a ir por las estribaciones del Himalaya. Pretendíamos ir al Ladakh, al pequeño Tíbet. Y pasamos por unos lugares, Pahalgam, lugares maravillosos, llenos de flores y caballos salvajes y buitres y águilas en lo alto, y unos árboles enormes, parecían como cedros. No lo eran algún tipo de conífera, de las que colgaban como unas plantas parásitas. Era todo un lugar realmente maravilloso, hasta que llegamos a un punto en el que había mucho ejército y había una barra enorme poniendo no entre, imposible la entrada para todo el mundo, excepto militares y pases especiales. Entonces nos invitó un Sikh. Ya he dicho antes que los Sikhs suelen ocupar puestos muy importantes, y nos invitó a tomar como un té muy dulce, muy azucarado, con leche, estos tés que hacen los indios que a mí no me gustaban, porque es té con leche, yo creo que lo ponen directamente en la leche en vez del agua, y con cardamomo, clavo, es decir, es como una especie de toffee. Y a mí, que yo nunca he sido de azúcar, pues no, a veces tomaba un poco para quedar bien, pero no me gustaba. Bueno, pues este capitán, muy apuesto, todo hay que decirlo también, nos dijo que lo sentía mucho, ¿sabes cómo hablan los indios así? Pero que Ladakh estaba cerrado totalmente a las visitas, porque era un lugar muy estratégico, habían escaramuzas continuas con China, que reclamaba también el lugar. Los chinos ya les habían robado un trozo, bueno, robado, también no se sabe muy bien de quién es esas zonas, porque son antiguos reinos del Himalaya, de influencia tibetana más bien, ¿no? En fin, y nos dijo que lo sentía mucho, pero que no podíamos pasar. Entonces nos dijo que si teníamos ganas de aventuras, que por qué no hacíamos la peregrinación a la cueva de Amarnath, a la Sagrada Cueva, una peregrinación maravillosa. En fin, volvimos a Srinagar con el rabo entre las piernas, y nos dirigimos no sé si era al ejército
o al Ministerio, bueno, la delegación del Ministerio Interior, bueno, no sé exactamente qué sitio oficial, para pedir permiso para ir a las cuevas de Barnat. Y entonces, ante nuestra estupefacción, supimos que el peregrinaje ya había acabado y que ya estaba cerrada la zona hasta el año siguiente, hasta la luna de julio-agosto. Por eso deduzco que esto era pasada la luna de julio-agosto, o sea, debía ser a finales de agosto. Y no pudimos continuar. Regresamos evidentemente a casa de los Gusani, estuvimos unos días más ahí, cebándonos de aquellas comidas que nos preparaban. Además, las mujeres participaban en estas veladas, ¿no? Se mantenían un poco atrás, eso es cierto, pero estaban con nosotros y sin velo. Y luego yo entraba y salía de la cocina cuando me daba la gana y hablaba con aquellas mujeres que prácticamente no hablaban inglés, pero nos reíamos mucho. Y estaba muy bien. Y entonces ahora voy a hacer un pequeño homenaje a todos estos personajes que vas conociendo, que te dejan como no sé si una huella, algunos sí, bueno, por ejemplo, el indonesio periodista, pero también algunos extranjeros. Recuerdo Peter, un tío estupendo de Seattle, que coincidimos con él, e incluso nos lo llevamos en el coche unos días por ahí, de camino hacia Manali. Kulu y Manali, dos paraísos hippies, podríamos decir. Y recuerdo que era un tío estupendo, teníamos unas conversaciones muy interesantes sobre música, sobre el mundo. Y personajes como Peter hemos conocido muchos más, pero en aquella época no había ni móviles, ni WhatsApp, ni nada, ni correos electrónicos, había direcciones que ves a saber, que luego igual te enviabas algún correo durante un tiempo y luego se perdía, porque en aquella época hippie que vivías en casa de en casa de la otra, los pisos se deshacían o venía la policía y los desmantelaba, ves a saber. O sea que perdí el contacto con Peter, como con tantas otras personas interesantes que quizá recuerdo a Ayan y a su novia en Sudán en una barcaza. Es decir, toda una serie de personajes de los que no guardo ni fotografías siquiera, pero que fueron algo importante, ¿no? En algún momento. Bueno, entonces con Peter, fuimos a Kulu y a Manali, que estaban en el Himachal Pradesh, más hacia abajo, y eran unos lugares maravillosos también. Teníamos que pasar por un río, padeando unos ríos que bajaban con furia, y el bosque era casi selva, a pesar de ser un bosque nórdico, ¿no? Iba a decir alpino, pero himaláyico, que es más, ¿no? Y recuerdo iba a decir mezquita, ¿no? Que digo, el templo hindú, el templo de Manali, el famoso, que era muy bonito, era más bien estilo nepalí o japonés, ¿sabes? Tipo pagoda, así de madera, muy bonito. Y luego parece ser que se quemó tiempo más tarde, y en vez de reconstruirlo tal como era o intentando que fuera un poco de aquel estilo, hicieron una porquería moderna, como un templo hindú, como si acabado de hacer, o sea, una birria. En fin, allí pasamos unos días bastante buenos. Recuerdo que Chefo nos preparaba unos shillongs increíbles, ¿sabéis? Aquello que se fuma así, y luego se hace boom, boom, shankar 3 veces y te entran unos ataques de tos terribles con un hashish aceitoso buenísimo. Y compartíamos porque estábamos al lado de un árbol con un santón que él nos preparaba los shillongs, o se los preparábamos nosotros, ahora no me acuerdo muy bien. Bueno, fue unos días muy, muy bonitos, todos estamos muy contentos. Después de Kulu y Manali bajamos a McLeod-Ganj, que bueno, era un lugar asombroso, Dharamsala, donde estaba el gobierno tibetano en el exilio, donde estaba residiendo el Dalai Lama, que incluso pedimos una audiencia con él, y asistimos a una audiencia en que todos los tibetanos se postraron en el suelo, y a nosotros nos saludó, nos preguntó de dónde éramos. Primero, la policía nos registró, evidentemente, antes de acceder a la audiencia, y nosotros dijimos, Chefo, alguien dijo algo de hashish, ¿no? Y cuidado con el hashish, que no nos lo encuentren y tal. Y entonces la policía nos preguntó, dice ¿qué quiere decir hashish en su idioma? Porque habían oído la palabra. Porque hashish en
en árabe y también en los idiomas, en el urdu y en idiomas en los que ha tenido cierta influencia, en el persa y así, significa hierba. Es decir, por ejemplo, el césped es el hashish. Significa hierba, no quiere decir que sea el cannabis, la resina de la cannabis sativa o cannabis índica, ¿no? Quiere decir hierba simplemente. Y nosotros nos hicimos los tontos. Entonces dijeron, bueno. Pensando, mira, en español o en su idioma también quiere decir lo mismo, o sea que no nos pasó nada. Bueno, entonces vimos al Dalai Lama, desprendía evidentemente mucha paz. No hablamos con él porque no era simplemente estar con él y recibir una especie de bendición. Bueno, a mí no me emocionó especialmente. Claro que me gustó estar ante el líder del pueblo tibetano, ¿no? Porque además en Dharamsala prácticamente había solo una avenida principal en aquel tiempo, con los chortens, con aquellos molinillos de oración, ¿sabes? Que están todas las oraciones, Om Mani Padme Hum, y cuando pasan los peregrinos van accionando los molinillos, y los molinillos rezan, algunas veces es el agua que los acciona, o van ellos así, poner aquellas caras, así como iluminados, recitando Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Era un sitio muy increíble. Había escuelas de danza, escuelas de arte tibetano, escuelas donde se aprendía el tibetano, y era la capital del Tíbet en el exilio, ¿no? La medicina tibetana. Era un lugar asombroso, muy interesante. Yo sé que después empezaron a ir muchos turistas, interesados por el budismo, y luego el lugar fue creciendo y creciendo. Pero en aquel momento realmente nos impresionó. Fue unos días muy bonitos, todos estamos muy contentos. Yo añoraba Irán, cada momento, cada minuto añoraba aquellas estepas, aquellos espacios abiertos. No, aunque sí que me gustaba fumar los shiloms estos, pero no me acababa de satisfacer y lo íbamos conociendo como hippies y personajes que a mí... es que no lo sé, es que hablaban de los sitios en los que habían estado y los sitios en los que iban a ir y nunca hablaban del sitio en el que estaban. No les interesaba tampoco ni la antropología, ni la historia, ni las particularidades del lugar. Parecía que toda una competencia a ver quién viajaba más barato y te recomendaban aquella pensión, porque si dices que te vas a quedar 2 días, igual puedes quedarte 3, y si pagas esto, te sale más barato lo otro. Es decir, es que parecía como un concurso de estos como de televisión, que les dan, por ejemplo, $100 y les dicen espabilaros un mes con eso, ¿no? Parecía como una especie de reality show. A mí no me gustó. Y luego había el plus de que mis amigos, claro, llevaban ya tiempo, meses, ya sin sexo, en aquella época tan libre, y querían a ver si pasaba algo con alguna de aquellas chicas que estaban en la misma situación que nosotros, ¿no? Carlos y yo seguíamos encerrados en nuestro caparazón, sin contar a nadie que nosotros éramos homosexuales, aunque igual lo presentían, porque recuerdo que un día, esto ya es en otro sitio, pero es igual, que fuimos creo que fue en Benares, que Chefo y Carlos se fueron a un circo indio. Y cuando regresaron nos encontraron a Paco y a mí, que nos habíamos puesto col en los ojos, y se pensaron que habíamos estado follando. Esto lo dijeron después. Dice, no, es que vosotros os pasabais el día follando como conejos. Yo dije, ¿qué? Pero estáis locos. Y Paco para mí era mi hermano. Nunca se me hubiera ocurrido absolutamente nada. Y en aquella época no con él, sino con nadie, porque era un estrecho. Estaba intentando salir de aquel caparazón y de aquella y estaba atrapado en aquella tela de que habían tejido los hijos de puta, con perdón de los curas, con tanta mala leche, ¿no? Vamos, que ni se me hubiera ocurrido. Entonces, cuando seguimos y llegamos al final a Delhi, ¿no? Delhi nos alojamos en un hotel que se llamaba... Utopía, no. Bueno, ya lo diré en otro capítulo, pero ahora no me acuerdo. Era un hotel muy curioso que estaba en el Old Delhi, ¿no? Porque tienes la ciudad de Delhi y luego los ingleses construyeron la New Delhi. Ahora se llama todo Delhi, pero en aquellos momentos era Old Delhi y New Delhi. Y la New Delhi
Era como de arenisca roja, con grandes avenidas, con un parlamento espectacular, y quedaban todavía casas con bungalows de los antiguos oficiales ingleses, que ahora vivían familias indias de rango, etc. Y estaba la plaza Connaught Place, que parecía Londres, una plaza redonda. Allí había algunas tiendas con columnas y escaleritas, o sea, realmente parecía que estuvieras en Londres si no fuera por la cantidad de gente que pululaba por ahí, que hacían masajes en medio del césped verde que había en medio de la plaza. Otros iban como con unos palos y te quitaban la cera de los oídos, que era una cosa que daba mucho miedo, masajes de pies, masajes de aquí, zumeros, como unas bebidas rojizas y verdes, que yo creo que te tomabas aquello y cogías unas cagarrinas que pa' qué. Es decir, había toda gente que pululaba por ahí, buscones, y se nos acercó, nos hizo mucha gracia, se nos acercó un SIG y nos dijo, "Excuse me, do you have any girlfriend for fucking purposes?" ¿Tienen ustedes alguna amiga para propósitos folladores? Nos lo dijo con aquel inglés pomposo victoriano, porque ahí todo es cualquier mierda de tienducho, es New Emporium. Cuando vas a decir, ¿tiene una Coca-Cola? Dicen, oh, no, I'm very sorry, it's out of stock at the moment. Lo sentimos mucho, pero está fuera de stock en este preciso instante. Es decir, un inglés que le hacía risa, o que era muy bonito, muy divertido. Y entonces cuando le contestamos a ese hombre que no teníamos, que viajamos unos chicos solos, que no, de esto, dice, perhaps any of you gentlemen could have intercourse with myself. Así todo muy British, muy high class. Nos preguntó, entonces quizás me pregunto si alguno de ustedes, gentlemen, tendría interés en tener un intercambio sexual conmigo. A lo que también le dijimos que ni hablar. Bueno, esto era como, ni nos enfadamos ni nada, nos producía mucha risa. En este hotel, por llamarlo de algún modo, dormimos bastante en la terraza. Lo que pasa es que como era monzón, también teníamos el cuarto abajo, ¿no? Entonces cuando, si la noche se presentaba lluviosa o de repente empezaba a llover, corríamos como podíamos hacia abajo, ¿no? Porque hacía mucho calor. Y entonces había unos camareros así como muy estilizados, con unos pijamas así vaporosos. Y yo, que era un tonto, pero luego Carlos Mir me dijo, tú no te diste cuenta, y como no lo hablábamos, pero estos chicos se sacaban un sobresueldo con algunos hippies que tenían unos tocamientos y les compraban drogas y cosas, y a cambio pues se dejaban hacer. En fin. Bueno, pues entonces cuando estábamos en Delhi, quedaban rastros de los Beatles, de cuando estuvieron los Beatles en algunas tiendas, ¿no? Con fotos de George Harrison, probando sitars y cosas así, y todos decían que en aquella tienda, en aquel lugar, George Harrison había comprado el sitar, ¿no? Lo que luego parece ser que no es cierto, porque dicen que lo compró en Benares, pero ¿qué más da? Pero aprovechaban para poner fotos, y había todo este culto que supongo que ha desaparecido completamente. Y había un lugar que a mí me encantaba, que cuando regresé al cabo de un año o dos había desaparecido. Era el Indian Coffee House, un lugar súper colonial, que parecía sacado de una película de estas de la época de los ingleses, en Connaught Place. Bajabas y entonces había columnas, plantas, kentias, todo medio roto, tampoco. Y ventiladores, ventiladores por todas partes. Y los camareros iban de blanco, con los botones dorados, con un cinturonazo como de color rojo, muy bonito, bombachos, y lo que era increíble era el turbante que llevaban, y los más importantes, que eran como los jefes de servicio, como con una cresta. El turbante hacía como una especie de cresta roja, dorada, una cosa increíble. Luego también había como un gong, es decir, era como si nos hubiera abducido en esas películas que veíamos en el cine Adriano, de los lanceros de Bengala o algo así. Y lo que era muy divertido es que cuando ibas a pedir algo, aquello, please, excuse me, no sé qué, los camareros te miraban y hacían ver que no te veían y se iban para otro lado. O sea, que no querían trabajar, ¿no? Y al final tenías que levantarte y decir, please, no sé qué, no sé cuántos, haga el favor y tal. Pero era muy gracioso. Bueno, total, todo este rollo es porque ahí conocimos a unos franceses y estuvimos hablando. Dijo, pues sois de Barcelona, sí. Hemos conocido a un chico medio francés, medio español, porque Manuel era su madre francesa.
que era también de Barcelona. Chefo le dijo, cojeaba un poco, dice sí. Y creo que fui yo que le pregunté. Y habla mucho, muchísimo. Dice, pues es Manuel. Digo, ostras, qué casualidad de repente saber de alguien que ha conocido a Manuel. Y dice, ¿y dónde está? Dice, no lo sabemos, porque lo conocimos hace 3 días o así, pero creo que sí iba a Benares. Entonces dijimos, bueno, pues quizás vayamos a Benares a ver si lo encontramos ahí. Antes regresamos otra vez a la poste restante para ver si encontrábamos alguna cosa, pero no. Entonces seguimos hacia Benares y recuerdo, pasamos por, no sé si fue antes o después, yo creo que sería después, pero es igual, lo voy a explicar ahora. Por el estado del Bihar, yo creo que era después. Benares ya lo explicaré. Y entonces allí la policía organizaba unos convoyes, ¿no? No podías ir tú solo, porque estaban los naxalitas, que eran una guerrilla maoísta y que había tomado toda la zona, ¿no? Entonces el ejército, para que no atacaran a los camiones tan importantes allí, porque llevaban todo el transporte, los alimentos, a los coches y tal, no había tantos coches particulares en aquella época, se organizaban unos convoys con alguien del ejército delante, otro en medio, todo detrás, y se recorrían el territorio, ¿no? Recuerdo estos sitios parabas para comer, para cenar o para dormitar en unos puestos que había en la carretera muy extensos, con muchas luces de neón y todas las brasas, si eran musulmanes, las brasas de los kebabs que se deshacían con los fluorescentes de colores, y luego hacían venga chapatis, ¿no? El pan de un horno enorme hacían los panes estos pegados a las paredes del horno. Y té, unas ollas enormes de té, y te lo servían en unos cuencos de cerámica muy bonitos que solo se utilizaba una vez. Tú te bebías el té y luego lo tirabas al suelo. Quedaba como una montaña de restos que luego se ve que los mojaban y los volvían como a refundir y todo eso. Y entonces te alquilaban otra vez estas camas, estas estructuras de madera con unas cuerdas trenzadas. Y allí pues dormías. Tenías que llevar algo más porque si no te clavaba y te quedaba toda la espalda como cuadrada. Por la mañana se levantaba la gente, los musulmanes con sus rezos, los hindúes también adorando al sol, y los sikhs se lavaban mucho. Y entonces recuerdo los sikhs que era algo como, parecía como unos hombres como de otro lugar, era una cosa muy así, porque claro, iban desnudos con un pequeño triangulito aquí, tapando el sexo, bueno, como si fuera como una especie de tanga, ¿no? Como un triangulito y luego atado por detrás, unos culos así de gordos, peludos, y ellos, entonces se quitaban el turbante, debajo del turbante tenían todo el pelo recogido porque no se lo pueden cortar nunca, como un moño, entonces deshacían el moño y les caía, o sea, parecía como unos hombres salvajes, ¿no? Y entonces se duchaban, había aquellas fuentes, ¿sabes? Que se accionaban con mecánicas, como una rueda y una cosa que ibas haciendo clic, ibas haciendo algo. Entonces solía estar como el ayudante del camionero que hacía chaf, 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 accionaba. Y el camarero sentaba en cuclillas con aquellos pelos así, enormes, pelos que bajaban de la cintura, porque toda la vida sin cortárselos. Y entonces enjabonaban, se les salía un testículo por el triángulo este. Y en la India hay una cosa que ante la desnudez tú haces ver que no la ves, ¿no? Entonces de repente se quitaban ya el triangulito y vengan a enjabonarse el escroto y los testículos y todo esto. Entonces era todo como animalesco. Y al mismo tiempo no creas que tenía su qué, ¿eh? Las cosas como sean. Era inquietante, quand même, como dirían los franceses. Bueno, pues con este momento así como entre primitivo, erótico o tal, corto el rollo y la semana que viene continuaremos por la India. A ver si logro regresar al animismo en el que estaba. Bueno, pues nada más, vuelvo a aconsejar este libro.
para leer en la Cuesta de Enero, que irá muy bien. Y después, si queréis encontrar alguna de estas cosas que he explicado, pero de otra manera, están en El Impulso Nómada. Las dos editados muy bien por Galaxia Gutenberg, de quien solo puedo decir maravillas porque me han tratado fantástico y las ediciones están muy cuidadas.